Bueno, seguimos con la charla de hoy, con la clase de hoy. Eh, yo les contaba del caso Camacho Acosta y ustedes ven cómo, a partir de una situación, por supuesto, sumamente delicada, por el infortunio laboral que había padecido el trabajador, resulta operativa la medida cautelar innovativa porque altera el estado de hecho o de derecho que existía a los fines de evitar el agravamiento de un perjuicio y no se puede esperar al dictado de la sentencia para solucionar el problema. En 1936, cuando yo les hablaba antes de la doctrina italiana, en 1936 Calamandrei escribió un libro que se llama Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. ¿Qué hizo? Se puso a estudiar cómo actuaba la ley en el proceso, no para que el juez conozca o para que el juez ejecute, sino cuando el juez necesitaba asegurar. ¿Asegurar qué? Asegurar prueba o asegurar el cumplimiento de la sentencia. Y como les decía antes, yo asegurar evitando los eventuales daños y perjuicios que se pudiera generar a otra parte a través de sistemas cautelares garantizadores. Y dentro de esta gama de variables, él encontró esta que acabamos de mencionar en el caso Camacho Acosta, esta variante que la denominó providencias interinas temporales. ¿Por qué providencias interinas temporales? Porque se trataba de una providencia, una resolución que se dictaba dentro del proceso. ¿Por qué eran interinas? Porque no eran definitivas. Y eran temporales precisamente porque duraban en virtud del principio rebus sic stantibus, artículo 202 del Código Procesal, en tanto y en cuanto se mantuvieran las circunstancias que dieron origen a su dictado. Y entonces, lo que señalaba Calamandrei en ese momento, y es lo que, fíjense que hoy estamos hablando de que los jueces que tuvieron a cargo ese caso, Camacho Acosta, no dictaban la medida cautelar innovativa que terminó dictando la Corte porque tenían el temor de incurrir en prejuzgamiento. Lo que no advertían era la provisoriedad que tenía la medida. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de tutela anticipada, lo que estamos diciendo es que hay una actuación de carácter cautelar, de carácter asegurativo, que tiene una finalidad, en este caso, esencialmente protectoria, pero que esa medida que se adopta adentro del proceso, durante el trámite del proceso, se proyecta por los efectos que provoca sobre la sentencia de mérito, es la sentencia definitiva. ¿Esto qué significa? Esto significa que no podemos confundir la provisoriedad que tiene una tutela anticipada, más allá que se superponga en todo o en parte con la pretensión sustancial, con la definitividad que tiene una sentencia. Cuando yo establezco una relación de índole cautelar con la jurisdicción, porque yo peticiono ante la jurisdicción una medida cautelar, este acto de petición formal hace de que se establezca una relación directa entre el peticionante y la jurisdicción. ¿Por qué? Porque la medida cautelar tramita inaudita par, es decir, inaudita pars significa sin oír a la otra parte, sin darle intervención a la otra parte, hasta tanto la medida se adopte. ¿Para qué? Para evitar la frustración de la medida. Y en este caso, en Camacho Acosta, precisamente, uno de los problemas que se había planteado, porque se había iniciado esto como un embargo, era que la demandada se estaba insolventando de sus bienes para evitar la condena que era altamente probable que sucediera en el proceso. Y entonces, para evitar el riesgo que significa abortar una medida de esta índole, tramita inaudita pars. Entonces, al adoptarse la medida, la relación que se establece es una relación entre peticionante y jurisdicción. No interviene la otra parte. La otra parte interviene cuando se trabó la medida, se efectivizó la medida y se le notifica.
es recién cuando se difiere el contradictorio con otra parte para que la otra parte se defienda invocando las razones de hecho de derecho que estime corresponder, en fin, si quiere apelar, si quiere promover un incidente, la vía que la parte quiera. Lo cierto es que con el nombre de tutela anticipada se designa precisamente una actuación de la jurisdicción que tiene carácter asegurativo a los fines de que, manteniendo o alterando un determinado status quo, se propenda a la actuación de la ley sustancial sin esperar al dictado de la sentencia de mérito, porque si se espera el dictado de la sentencia de mérito, esa actuación puede resultar inútil por ineficaz. Entonces, este sentido de tutela anticipada, ¿por qué lo remarcamos de esta manera? Porque existe alguna línea de la doctrina que considera la conveniencia de regular a la tutela anticipada. Y entonces se ha producido este fenómeno siguiendo alguna línea que tenía el viejo Código de Proceso de Brasil, en el artículo 273. Y al seguir con esta línea, lo que no se advirtió es que empezaron a meter requisitos, requisitos y requisitos para regular lo que se llama tutela anticipada como si fuera un instituto distinto al de una medida cautelar que proyecta sus efectos sobre el mérito. Y entonces sucede, y esto les sugiero si ustedes lo quieren ver, que lean un trabajo mío que se llama Menos es más en materia cautelar. Está publicado en el diario La Ley, pero si ustedes entran a la página mía, que seguramente las profesoras se la habrán dado, van a encontrar que allí dentro de doctrina va a estar un trabajo que se llama Menos es más, lo descargan, lo pueden leer y van a advertir que explicamos ahí que, por ejemplo, uno de los últimos códigos procesales que se sancionó en el país es el Código del Chaco. Y en el Código del Chaco quisieron regular la tutela anticipada, pero lo hicieron con tanto descuido, con tanta falta de cuidado con lo que significa el resguardo a la jurisdicción, el derecho a la jurisdicción que tienen todos los justiciables, que le pusieron un montón de requisitos. Si ustedes analizan, y ahí en el trabajo están descritos, fueron 14 requisitos. Y fíjense que estos 14 requisitos lo único que provocan es obturar el acceso del justiciable a la jurisdicción. Es decir, no lo benefician al justiciable agilizándole el trámite de obtener una tutela efectiva e inmediata, sino que lo entorpecen. Y lamentablemente, aunque parezca increíble, pero es así, existe esto, y esto sucede en nuestro país. Y sucedió en varias provincias, porque está regulado, por ejemplo, en San Juan, en La Pampa, en San Luis, en Santiago del Estero, en el Chaco, en Corrientes, perdón, en Corrientes, en Misiones, en Formosa. Todas esas provincias están reguladas, esta tutela anticipada, con un montón de requisitos. Por ejemplo, en San Luis tienen creo que 12 requisitos. Hay otro trabajo mío que si quieren lo pueden ver y está comparativamente puesto los requisitos que establece el Código de San Luis con los requisitos que surgen del 230 del Código Procesal, que son los requisitos que tuvo en cuenta la Corte precisamente para conceder esta tutela efectiva e inmediata en el caso Camacho Acosta. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora. ¿Y qué dijo la Corte? Dice, señores jueces, si ustedes van a conceder una medida de esta índole que importa un anticipo de jurisdicción sobre aquello que se tiene que resolver en el mérito, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que esos requisitos de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora deben estar lo suficientemente calificados como para admitir la viabilidad de esa medida que se trata. Entonces, ¿qué le pide a los jueces? Señores jueces, tengan cuidado, sean más precavidos. ¿Cuándo? Cuando conceden una medida de esta índole, porque esta medida proyecta sus efectos sobre la sentencia de mérito. Por lo tanto, ese tipo de precauciones lo tienen que tener a los fines de evitar que se cercene el derecho a la jurisdicción de la parte
con vallas o ápices procesales frustratorios, como suele utilizar la Corte desde hace mucho tiempo, que inhiban la consecución de esa tutela efectiva inmediata. Y esto es lo que me ha hecho señalar en esos trabajos que le mencioné. El otro, el Chaco es el menos es más en materia cautelar. Y el otro que le mencioné se llama la tutela anticipada entre el procedimentalismo y el activismo judicial. Y ahí hay una comparación entre lo que se legisló en San Luis, lo que dice el nuevo código del proceso de Brasil, porque se está tomando el viejo código para regular todo esto, y la sencillez con la que nosotros tenemos concebida la norma esta, que es la del 230 del Código Procesal, que es la vía de acceso a la tutela anticipada. Fíjense que dentro de todos esos requisitos, en todos esos ordenamientos que yo les mencioné a modo de ejemplo, San Juan, San Luis, Formosa, Misiones, el Chaco, uno de los requisitos dice, fíjense esto, uno de los requisitos dice que la medida que se adopte y que importe un anticipo de jurisdicción no tiene que tener carácter irreversible al momento del dictado de la sentencia. Traducido, en esas provincias el caso Camacho Acosta no podría haber existido. ¿Por qué? Porque si la medida no tiene que tener carácter irreversible al momento del dictado de la sentencia, evidentemente Camacho Acosta en esas provincias no puede haber sucedido. ¿Por qué? Porque Camacho Acosta no puede sacarse la prótesis que le dieron y devolverla. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que los requisitos que se señalan en esos ordenamientos procesales son tan rigurosos y son tan excesivos que atentan contra el derecho a la jurisdicción de los justiciables. Cuando yo les digo el derecho a la jurisdicción de los justiciables, lo que les estoy diciendo, por las dudas lo aclaro para ser claro, es que el derecho a la jurisdicción significa el derecho que tiene toda persona, justiciable toda persona, sea persona de existencia visible o sea persona de existencia ideal, para acceder a la jurisdicción y peticionar ante la jurisdicción lo que fuera necesario, a los fines de ejercer la pretensión que quiera ejercer y a los fines de poder probar, poder impugnar, poder alegar y obtener de la jurisdicción un pronunciamiento, que es una sentencia de mérito que resuelva el conflicto que plantea. Todo eso es el derecho a la jurisdicción, que se corporiza en el debido proceso legal para permitirle a la parte desarrollar todas esas actividades a lo largo del desarrollo del proceso judicial una vez que se accede a la jurisdicción. Si nosotros le ponemos vallas, si le ponemos obstáculos a ese acceso a la jurisdicción, evidentemente estamos atentando contra lo que es la tutela efectiva inmediata, que ya fue reconocida por la Corte a través de su propia doctrina, en un montón de precedentes, tomando la letra de los tratados internacionales de derechos humanos. Y entonces, a esa normativa, nosotros la identificamos como una normativa que resultaría inconstitucional por anticonvencional. ¿Por qué? Porque existe un principio, que es el principio pro persona, dentro de lo que son las convenciones internacionales, está previsto en la Convención de Derechos Humanos, en los derechos económicos, sociales y políticos, que consagra dentro de sí al principio de progresividad y evolutividad y a su vez al principio de no regresividad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros hacemos una interpretación de una norma de derecho positivo, pro persona, es decir, a favor del hombre, a favor de la persona, evidentemente lo que estamos haciendo es mejorando la interpretación de esa normativa de la que se trate en favor de la persona. Por lo tanto, no podemos pensar que haya una normativa posterior que sea regresiva, principio de progresividad y evolutividad, principio de no regresividad.
¿En favor de quién? En favor de la persona. Entonces lo que tenemos que hacer es facilitar el acceso a la jurisdicción y facilitar el trámite de estas cuestiones, de modo tal de no entorpecer con requisitos excesivamente garantistas que hacen que uno se pregunte si realmente todos esos requisitos están para conceder una tutela anticipada o para denegarla, porque realmente está para ser denegada. Y esto no significa que estemos frente a un nuevo instituto. Si lo queremos ver como frente a un nuevo instituto, lo que tendríamos que pensar sería que cuando una medida cautelar sea innovativa o sea de no innovar, ahora les voy a dar un ejemplo de no innovar para que ustedes también lo tengan. Cuando se trata de una medida innovativa o una medida de no innovar, los recaudos que hacen a su procedencia deben estar suficientemente calificados y el juez debe tener el máximo de prudencia cuando concede una medida de esta índole por la proyección que tiene hacia la sentencia de mérito, porque parecería como que el juez está resolviendo algo que tiene que resolver en mérito. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esa medida tiene carácter provisorio. Y ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿cómo va a tener carácter provisorio si ya me está concediendo lo que yo peticioné? Tiene carácter provisorio porque es interna del proceso, está dentro del proceso. Y la tenemos que diferenciar de la sentencia, porque la sentencia es la que tiene carácter definitivo. ¿Eh? ¿Pueden cambiar las circunstancias que dieron origen al dictado de la medida? Claro que pueden cambiar las circunstancias que dieron origen a la medida. Entonces, ¿la medida se puede revertir? Claro que se puede revertir. ¿Y quién la tiene que pedir la reversión de la medida? Y precisamente la parte afectada. Y entonces me dicen, Camacho Acosta, no, eso se traduce en una composición económica, una recomposición económica que no tiene que ver con lo que estamos señalando, que devolver el antebrazo. Entonces, la responsabilidad por los daños y perjuicios por haber pedido mal una medida pesa sobre aquel que la pidió. Y eventualmente puede responsabilizárselo, claro que eventualmente puede responsabilizárselo. Hay casos en donde la Corte ha concedido esta. Sí, hay casos en donde ha concedido la medida esta como medida innovativa. Por ejemplo, el caso Pardo. En Pardo se trataba de una niñita chiquita que estaba andando en bicicleta y por un accidente de tránsito el coche sube a la vereda, la embiste a la niña y la niña sufre un cuadro gravísimo de su salud porque queda parapléjica. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Desde el punto de vista judicial, piensen esto ustedes. Los padres, que era gente que no tenía recursos, tienen que esperar hasta el dictado de una sentencia para recomponer la situación de su hija. Me parece que el sentido común nos ayuda a pensar esto de una manera distinta. Y entonces, ¿qué se resolvió? Y se resolvió que mientras dure el proceso, en forma inmediata, se le conceda una medida innovativa que importa una tutela anticipada para la niña para suministrarle las prótesis, los medicamentos, la atención médica, la atención en el sanatorio, en el hospital del que se trate, para hacerle las operaciones que fueran necesarias, todo lo que la niña debe necesitar para poder recibir una atención médica adecuada debido a la gravedad del cuadro que presentaba. Y esto no significa que el proceso haya terminado. Por eso, la clave para poder entender esto es que nosotros lo que no tenemos que confundir es la provisoriedad de una decisión de índole cautelar que importa un anticipo de jurisdicción porque por los efectos que tienen, esos efectos se proyectan sobre la sentencia de mérito porque se superponen en todo o en parte con aquello que forma parte de la pretensión sustancial. Y entonces esto se lo denomina como tutela anticipada. Eso nosotros no lo tenemos que confundir con la sentencia de mérito. ¿Por qué? Porque esa sentencia es definitiva. Cuando hay cautela, hay provisoriedad. Cuando hay sentencia, hay definitividad. Provisoriedad y definitividad creo que ustedes tienen absolutamente claro que se trata de dos conceptos totalmente distintos. Y entonces ustedes pueden preguntarse, pero ¿cómo voy a pensar que va a haber provisoriedad cuando se consuma de alguna manera lo que es el objeto de la pretensión? Está consumido por
la prótesis que le dieron Camacho Costa, está consumido por todos los fondos que se le suministraron a la nena que fue embestida. Claro, pero si no tuviera derecho, eventualmente el afectado por la medida podría pedir la repetición de esos fondos con los cuales solventó todo lo que tuvo que solventar. Espero que esto se entienda, pero quisiera darles a ustedes otro ejemplo que tiene que ver no con que el perjuicio proviene del mantenimiento de un determinado status quo, sino que el perjuicio proviene porque se haya alterado el status quo. Y entonces, en lugar de una medida innovativa, lo que necesitamos es obtener una medida de no innovar. Y la medida de no innovar, nosotros la podemos encontrar reflejada claramente en un caso que es el caso Grupo Clarín con Estado Nacional. Es un caso también muy conocido. Seguramente ustedes son todos jóvenes, como no los veo y no los conozco, no puedo saber quién está del otro lado, pero me imagino que son todos jóvenes que tal vez no se acuerden del caso Grupo Clarín con Estado Nacional. Voy a hacer una pequeña referencia para que lo refresquen aquellos que algo se acuerden. Durante, no el gobierno anterior, sino el anterior, se dictaron una serie de leyes, entre las cuales estaba la ley de medios. La ley de medios, ¿qué significaba? Significaba que todos los medios de difusión masiva tenían que ajustarse a una nueva preceptiva legal. Esta preceptiva legal implicaba que todos los medios, en un plazo que era de 12 meses, debían ajustarse a toda esa preceptiva legal y provocaba en algunos la pérdida de algunos derechos que ellos sentían legítimamente adquiridos. Este es el caso del Grupo Clarín. ¿Qué le sucedió al Grupo Clarín? Durante ese mismo gobierno le habían concedido una serie de beneficios vinculados con los medios masivos de comunicación, radio, televisión, etcétera, etcétera, en virtud de los cuales el gobierno le había concedido la explotación de determinadas formas dentro de su empresa que tenían que ver con distintas variables dentro de los medios de comunicación. La ley que venía a hacer, venía a regular la situación de una manera distinta. Entonces, ¿qué decía el Grupo Clarín? Decía, yo estos derechos los adquirí legítimamente, son derechos adquiridos, tienen una protección constitucional. Ahora, esa situación se vino a alterar. ¿Por qué se vino a alterar? Porque me dicen, a través de una ley que dictó el mismo gobierno que me concedió esos derechos, que esa alteración yo la tengo que observar dentro de un plazo de 12 meses, porque si no, perdería todos mis derechos. Muy bien, era evidente que dentro del plazo de 12 meses el proceso no se podía tramitar y obtener una sentencia. ¿Para qué? Para que ese grupo económico viera reconocidos los derechos que decía que tenía. ¿Qué hizo el grupo económico Clarín? Promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad con relación a 3 o 4 o 5 artículos de la ley, que eran los artículos que al grupo la perjudicaban, sin perjuicio que la ley pudiera estar vigente, ¿no es cierto? Pues bien, ¿qué se resolvió? Lo pidió como medida cautelar. Y si ustedes ven, es una medida cautelar para que no se aplique la ley de medios a su respecto con relación a esos artículos. Quiere decir que prácticamente era una tutela anticipada, porque estaba obteniendo ahora lo que tenía que esperar a que se resolviera la sentencia de mérito, si es que le hacían lugar a su reclamo de declarar inconstitucional todos esos artículos. La medida cautelar que obtuvo, ¿cuál fue? Si el perjuicio proviene de la alteración del status quo reinante, yo pido una medida de no innovar. La otra es la innovativa, esta es la de no innovar, que no se innove, que no se modifique la situación respecto a mi empresa, que es el grupo este. Entonces, ¿qué le pido a la jurisdicción? Cuídeme el acceso a la jurisdicción para que yo pueda debatir mis derechos. Y entonces no modifique la situación, no modifique mi status quo. Y entonces le concedieron la medida de no innovar.
que importaba un anticipo de jurisdicción, porque eso tendría que haber sido resuelto en el mérito, entre otros aspectos que planteaba el demandante. Entonces, esa medida cautelar, bueno, fue apelada, fue a la Cámara, finalmente llegó a la Corte y la Corte la confirmó. Dijo, sí, la medida no innovar está bien concedida. Sigan litigando. ¿eh? Por supuesto que no se podía pensar que el proceso iba a durar 12 meses nada más. Era un proceso más largo. Duró 3, 4 años. En verdad no me acuerdo mucho cuánto duró, pero bueno, duró más de 12 meses. Lo cierto es que si duró 3 o 4 años es que un día el proceso terminó en primera instancia y el juez dictó sentencia. Y el juez dictó sentencia haciendo parcialmente lugar a la demanda. Muy bien, eso fue a la Cámara de Apelaciones. Cuando fue a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones ratificó lo que había resuelto la sentencia del juez de primera instancia, pero haciendo lugar a una parte menor de la que el grupo Clarín reclamaba. El caso llega a la Corte. Y cuando llega a la Corte, la medida cautelar se mantenía. Cuando llega a la Corte ¿qué decide? La Corte decide rechazar la demanda. ¿eh? Rechaza la demanda del grupo Clarín. Y dice, usted no tiene derecho a reclamar, porque no se le genera los perjuicios que usted está diciendo que se le generan. Y entonces la acción de inconstitucionalidad fue rechazada. Automáticamente, ¿qué cae? Cayó la medida cautelar. ¿Por qué? Porque no había más verosimilitud del derecho. Entonces, esta apariencia del derecho, suficientemente calificada al principio del proceso, que dio lugar al dictado de la medida, ¿qué es lo que permitió? Con el dictado de la medida, lo que se le permitió fue que la parte accediera a la jurisdicción, este derecho a la jurisdicción del que les hablaba antes. La parte accedió a la jurisdicción, pudo ser oída por la jurisdicción, tuvo el derecho, pudo tramitar su proceso y pudo llegar hasta el final, hasta obtener la sentencia de mérito final, que es el pronunciamiento de la Corte. Mientras tanto, la medida estuvo vigente. Mientras la medida estuvo vigente, sus derechos no se vieron menoscabados. Cuando terminó el proceso, la demanda fue rechazada, automáticamente cayó la medida. Creo que este es el ejemplo más contundente y más claro como para que ustedes vean cómo funciona una tutela anticipada. Fíjense que acá en todo o en parte se superponía la petición cautelar con la pretensión sustancial. Cuando hablo de petición hablo de que yo peticionante le pido a la jurisdicción, vínculo peticionante-jurisdicción. Cuando yo ejerzo una pretensión, la pretensión, si bien la dirijo a la jurisdicción, la dirijo a través de un acto de petición, que es la demanda. Y en la demanda, ¿qué le pido al juez? Precisamente el ejercicio de una pretensión que se dirige a otra parte, que es mi contraparte. Entonces, la pretensión yo la espero que la cumpla mi contraparte. El juez es el que me tiene que hacer lugar a mi reclamo. Yo, a través de un acto de petición, ejerzo una pretensión. Si la petición cautelar se superpone en todo o en parte, no existe inconveniente en que se conceda la petición cautelar de la que se trate, como por ejemplo en el caso del Grupo Clarín, vía medida de no innovar. Y vía medida de no innovar se concedió esta tutela. Esta tutela significó que a su respecto la ley de medios no se iba a aplicar mientras durara el proceso. En esos artículos, que eran los artículos de los cuales se agraviaba esa empresa. El proceso tramitó, llegó al final y la jurisdicción le dijo, mire, usted no tiene derecho a formular el reclamo en los términos que lo formula. Y entonces, ¿qué sucedió? Cayó la medida cautelar. ¿Qué se obtuvo a través de la medida cautelar? Se obtuvo el resguardo del derecho de defensa de la parte porque se le resguardó su derecho a acceder a la jurisdicción y ejercer una pretensión. Este es un derecho fundamental de todas las personas. El ejercicio de una pretensión en la jurisdicción es un ejercicio que hay que habilitarlo siempre. Tiene que ser sencillo, abierto, ágil el acceso de la parte ante la jurisdicción. ¿Para qué? Para que escuche su reclamo. ¿Para qué? Para que sustancie el proceso, para que tramite el proceso. ¿Para qué? Para que se obtenga una sentencia de mérito, para que diga
si es correcto o no es correcto el derecho que invoco. En este caso, le dijeron que no era correcto, ergo cayó la medida cautelar. Fíjense que son las dos caras de la misma moneda. La prohibición de innovar en su faceta innovativa, por ejemplo, en el caso Camacho Acosta, la prohibición de innovar en su faceta de medida de no innovar, el caso Grupo Clarín. Si les parece bien, voy a cortar para grabar la última parte de la clase porque quisiera agregarles algo más para tratar de ayudarlos a brindarle claridad sobre esta temática.